¿Qué te viene a la mente cuando piensas en el Museo de Santa Sofía? Por supuesto, viene a la mente el estado de la mezquita de Santa Sofía antes del año 2020. Pero ya no pienses en la mezquita de Santa Sofía cuando se menciona el Museo de Santa Sofía, porque detrás de nosotros hay un magnífico edificio histórico que data del Imperio Otomano. El edificio catastral del Imperio Otomano. El año pasado el edificio catastral fue desalojado. Pasó por una increíble restauración y para ustedes se hicieron cosas muy especiales. Como saben, me encanta mostrarles la historia y hacer que la vivan desde dentro. Pero con la narración del Corán se puede debatir cuánto lo logro. ¿Y saben qué pasa cuando entra la tecnología en juego? Es como un viaje en el tiempo. En los tours de Santa Sofía, la época de Constantino, la época de Teodosio, la época de Justiniano y no, la conquista de Fatih I. Estoy hablando del sultán Mahmud Abdülmecid. Pero hay un edificio detrás de nosotros. Dentro de este edificio hay salones digitales en 2 pisos. Entras desde el año 300 después de Cristo con Constantino y sales en 1935. Y te hacen vivir la historia salón por salón, habitación por habitación. ¿Están listos? Hoy les haré vivir esta historia. Sí, este es un video de YouTube, pero al final quiero mostrarles la belleza de este lugar. Mañana o pasado ustedes también pueden encontrar su camino hacia este museo más nuevo de Estambul. Miren, está escrito en turco otomano sobre la puerta. El Estado de Haqqani escribe el Estado de Haqqani, el edificio de registros del Imperio Otomano. Pero dentro de este edificio hoy es posible viajar en el tiempo. Dentro de este edificio es posible viajar a la época de Justiniano, al periodo de Fatih, al tiempo del sultán Abdülmecid y experimentar personalmente el magnífico proceso histórico de desarrollo de la mezquita de Santa Sofía. Si están listos, ahora entramos y paso a paso intentamos vivir estas experiencias. Que Haqqani pase. Llegamos a la parte más emocionante del Museo de Santa Sofía. ¡Orden! Miren, he vivido esta aventura 2 veces, de principio a fin. No hay nada igual. Quiero que todos lo experimenten. Y por eso quiero compartir esta emoción dentro de esta belleza. Aquí hay muchas salas entrelazadas, de diferentes tamaños. Y con estas salas nos harán viajar en el tiempo para que lo sepan. Y agradezco a las autoridades del museo. Cerraron el museo para los visitantes por nosotros. Incluso hay música, efectos, pantallas gigantes girando. También redujeron parte de eso, porque necesito poder hablar. Si están listos, comenzamos con la entrada. Luego vienen las salas. Sí, aquí está, frente a nosotros. El primer segmento. Por supuesto, cuando entras a este museo, lo haces con auriculares. ¿A dónde vas con los auriculares? Automáticamente te proporcionan información relacionada con ese lugar. Mientras recorres el museo, con todo en orden, experimentarás esto. Yo solo intento hacerte una presentación superficial del museo. La fundación de Estambul, la conversión de Constantino en la capital de Roma, luego en su nueva capital, la construcción del nuevo templo, la tercera, de Justiniano, la construcción de Santa Sofía y luego paso a paso, la conquista de la ciudad durante el periodo otomano. Después de la conquista de la ciudad, paso a paso en el Imperio Otomano. Las restauraciones de esta obra, la primera, la reparación de Mahmud I, la reparación de Sultán Abdülmecid, la más significativa en la que la mano del famoso Mimar Sinan dejó su huella, mesa famosa. Segunda, reparación durante el periodo de Selim II, es decir, un gran templo. Tanto la iglesia patriarcal principal del Imperio Romano como la gran mezquita del Estado Otomano. Las imágenes son muy hermosas, están preparadas, se han hecho dibujos especiales, se han convertido en tridimensionales. Es realmente un festín visual. Anuncio. Entrarás desde el año 300 de Cristo. Anuncio. Y saldrás en los años 1930. Verás todo esto aquí. También vemos Estambul del Imperio Romano en el proceso. Y si están listos, subimos hacia arriba. Porque el verdadero festín visual nos espera ahora. Cuando llegamos al museo, después de esa entrada que acaban de ver, un encargado
Miren, aquí hay un encargado en cada esquina. Están esperando especialmente por ustedes y se esfuerzan mucho. No he visto un museo con tantas funciones. Hasta hoy, en cada esquina uno te recoge, otro te deja. Uno te recoge, otro te deja. Y te llevan al ascensor. A ti, la aventura comienza a partir de aquí. Incluso en el ascensor te hacen anuncios en el oído. Es decir, la señal de cada lugar en el que te encuentras te cuenta algo y te prepara para el viaje en el tiempo de arriba. Paso a paso. Normalmente, esas secciones visuales también para ti, nos gustaría transmitirlas desde aquí, pero entonces no sería posible. Debes venir al museo. Debes experimentar esta emoción en este entorno gigantesco. Amigos, hemos llegado. Esta es una sección muy interesante. Literalmente, estamos siendo transportados 1700 años atrás en el tiempo. Miren, aquí se han hecho dos secciones diferentes en dos partes separadas. Y las imágenes han creado un efecto tridimensional tan bien logrado. Por supuesto, aquí hay una infraestructura, una música, los sonidos de las olas que ven, los sonidos de los pájaros y la Estambul del Imperio Romano de hace 1700 años. Ahora estamos en el puerto de Eminönü, es decir, estamos en la entrada del Cuerno de Oro, en la aduana. Las murallas históricas del Cuerno de Oro, miren, avanzamos volando sobre el barco y frente a nosotros vemos a Constantino. Constantino elige Estambul como la capital del Imperio Romano, acepta el cristianismo como la religión oficial y quiere construir un nuevo templo en su nueva capital. ¿Dónde estará ese templo? Será el gran templo construido sobre el antiguo templo pagano en el lugar de Santa Sofía, que era un antiguo templo pagano. Un lugar conocido por su primer nombre como Megali Ecclesia, que se refiere a Santa Sofía. Se construirá un hipódromo en lo que hoy es la plaza de Sultan Ahmed y junto a ella se hará un templo y un área de foro. Ese templo, este edificio con techo que ves, es el número 1. ¿Será Santa Sofía? Santa Sofía. Y hoy, vengo, día la 3, en los cimientos de Santa Sofía, S1, puedes ver la primera Santa Sofía, las huellas que le pertenecen. Luego ves esa estatua de mujer. Esa mujer es la famosa Eudoxia. Eudoxia se destacará a sí misma. Al construir este monumento en el jardín y al enfrentarse con Crisóstomo, estallará la famosa revuelta. El pueblo se levantará para hacerse escuchar. El 1, destruirá Santa Sofía. Santa Sofía. Desaparecerá y sobre sus ruinas, esta vez, el hijo de esta mujer que causó la destrucción de Santa Sofía, es decir, el hijo de Eudoxia II, Teodora, entonces reconstruirá Santa Sofía. Miren, en estos salones detenidamente, la historia de Santa Sofía en 3, dimensional. Los efectos visuales, los sonidos, las músicas te llevan y te transportan. Ahora pasaremos a otra sala y continuaremos con la aventura de Santa Sofía. Sí, las cortinas automáticas se abren de salón en salón y tú entras. Frente a ti está Justiniano. Sí, Justiniano era normalmente un auriga. Era alguien que cuidaba de los caballos en las carreras del hipódromo. Su tío se convirtió en emperador de manera interesante y Justiniano se encontró en el trono. El hecho de que un auriga y su esposa bailarina se convirtieran en emperadores provocó la indignación y el levantamiento del pueblo. Y uno de los peores grandes levantamientos de la historia mundial. Estalló la revuelta de Nica. Intentaron incendiar toda la ciudad, especialmente la segunda. Santa Sofía, Justinian pensaba en huir, estaba en el palacio de Calión, pero su esposa Teodora dijo: prefiero morir con la ropa de color púrpura imperial que llevo puesta que huir miserablemente. Le dio ánimo a su esposo, le dio emoción. ¿Cuántos hombres tengo?, dijo. 5,000. Pero en el hipódromo se habían reunido 100,000 personas. ¿Qué puedo hacer contra esta gente? Justinian introdujo a sus 5,000 hombres en el hipódromo. Sus hombres entraron al hipódromo y cerraron la puerta. Y masacraron a toda la multitud. Ese día se reunieron en esa plaza, según algunas fuentes, 100,000, según otras 50,000 personas. La mitad de ellos fueron masacrados. Y todos los que fueron asesinados siguen descansando hoy en la plaza del hipódromo. Es decir, uno de los cementerios más grandes de Estambul no es solo el cementerio de Karakahmet o el cementerio de Edirnekab. Al mismo tiempo es un hipódromo. ¿Qué hizo Justiniano, quien reprimió esta revuelta y salió muy fortalecido de ella? 3. Construyó Santa Sofía. Aquí vemos a Justiniano frente a nosotros.
Y la tercera construcción que él hizo, Santa Sofía, está frente a nosotros. Miren, el museo realmente ha hecho cosas muy bonitas. Han puesto los dibujos de Santa Sofía aquí. Como pueden ver, aquí se ha diseñado una biblioteca histórica. Vemos libros brillantes. Un antiguo pergamino se extiende frente a nosotros. Y estos dibujos nos muestran cómo fue diseñado el 3. Muestra cómo se diseñó Santa Sofía. Había 2 arquitectos en Éfeso, Isidoro y Antemio. Justiniano los llamó. Las fechas mostraban el año de Cristo. Estaba mostrando 532. Quiero un templo, dijo. Se construirá junto a la segunda Santa Sofía, la tercera Santa Sofía. Pero esta debía ser diferente. Debía tener una cúpula. Esta Santa Sofía debía competir con el templo de Salomón. Y Justiniano dio la orden. Isidoro y Antemio se opusieron. Rey mío, emperador mío, no podemos hacerlo, dijeron. Porque aquí hay un esquema de plan basilical. Un esquema de plan basilical, es decir, rectangular. No podemos colocar una cúpula redonda sobre esto, dijeron. Pero Justiniano no escuchó, dijo que se haría, y por primera vez en la historia mundial se intentó colocar una cúpula redonda sobre una iglesia de planta rectangular. Desafortunadamente no se tuvo éxito. Estos dibujos, diseños, debates, y en consecuencia surgió un edificio de Santa Sofía defectuoso. Los detalles están en la siguiente sala. Ahora miren, aquí se han hecho cosas muy bonitas. Hay una vez una enorme escena rectangular. En los bordes de la escena, lo que les acabo de contar, como deseen, esta frase se utiliza a menudo para expresar la disposición a cumplir con los deseos de alguien. Es una manera de mostrar respeto y consideración hacia las preferencias de la otra persona. Como deseen, que sea antimico. ¿Están pensando? Nosotros, miren, a la derecha y a la izquierda hay 2 medias cúpulas. Con estas 2 medias cúpulas aliviamos fácilmente la presión de este peso hacia abajo, pero en el lado que ven ahora no hay media cúpula, en el otro lado. Se preguntan cómo podemos eliminar esta presión. Desafortunadamente no lo logran. Poco tiempo después de que se construyó la cúpula que ven, algunas fuentes dicen 20, otras dicen 30 años. Poco tiempo después la cúpula de Santa Sofía se derrumba tal como está. Pero entonces, esta vez se llama al sobrino de uno de los arquitectos, Antemio, para intentar levantar de nuevo esta estructura. Estamos viendo la Santa Sofía de Justiniano. Y frente a nosotros la cúpula ya ha sido levantada. Santa Sofía. Miren, los arquitectos Isidoro y Antemio han levantado la cabeza y están mirando la cúpula de Santa Sofía, que tiene un diámetro de 32 metros, una obra majestuosa y magnífica. Pero hay un problema. ¿Cuánto tiempo podrá mantenerse en pie de esta cúpula? Y llegamos a una habitación muy interesante. Miren, cuando entren en esta habitación deben levantar la cabeza y mirar su cúpula. Porque esta cúpula se derrumbará poco después de que Santa Sofía sea construida. Y han hecho un diseño tal que... Miren, la cúpula está a punto de caerse sobre nosotros. Todas las tejas, una tras otra, porque se abrirá. Cuando se abra la cúpula, se desmontará. Justiniano entrará en la primera apertura, levantará la cabeza y mirará hacia arriba. Gritará: «Oh Salomón, te he superado. Oh Salomón». Pero esta exclamación no durará mucho tiempo. Poco después verán las grietas. La estructura se derrumba y esa majestuosa cúpula cae completamente al suelo. Y ahora podemos ver el cielo desde el interior de Santa Sofía. El nieto de uno de los arquitectos también se convirtió en un famoso arquitecto. Es llamado y se establece un sistema de planificación especial con él. Miren, ¿lo ven? Vuelve a dibujar, escribe, hace cálculos. Manteniendo el tambor de la cúpula un poco más alto, como pueden ver, esta vez Santa Sofía se levanta con una nueva cúpula. Pero las enfermedades de esta estructura enferma no encuentran solución de ninguna manera. La persona que encontrará la solución es Mimar Sinan. Pero a Mimar Sinan aún. Cuando se construyó, Justiniano mandó hacer una estatua ecuestre en el día de hoy en esa plaza. Un enorme capitel de columna y sobre él una estatua ecuestre. Esta estatua ecuestre estaba presente incluso durante la conquista de Estambul por el sultán Mehmed el Conquistador. Miren, estamos pasando a otras salas.
salas que nos llevan a esos días, con enormes pantallas LED a ambos lados. Hubo un periodo interesante en el Imperio Romano, Iconoclasia. Con la llegada del Islam a Anatolia se vieron influenciados por el Islam. Estamos adorando a estos frescos, iconos, estas estatuas, o estamos pidiendo a Dios. Dijeron y comenzaron un periodo conocido como Iconoclasia. En ese periodo, incluidas las iglesias en Capadocia, comenzando por Santa Sofía, todos los frescos e iconos en nombre del cristianismo fueron destrozados, rotos y destruidos. Y hasta el día de hoy, los frescos e iconos de la actual Santa Sofía pertenecen al periodo posterior a la iconoclasia. Miren, justo detrás de nosotros hay una mujer, la emperatriz Irene. Irene VII convocará el concilio en Nicea, un concilio en el que el ejército no pudo intervenir. Los frescos e iconos serán liberados nuevamente y todos los iconos que vemos hoy en la Galería Superior de Santa Sofía se realizarán en ese periodo. Y frente a nosotros, la enemistad entre el mundo católico y ortodoxo anunció, estamos en el año 1000, los católicos y los ortodoxos se excomulgarán mutuamente, se declararán herejes entre sí y ocurrirá una gran ruptura en el cristianismo. Mientras Santa Sofía era el centro del cristianismo mundial, ahora solo servirá como el patriarcado del mundo ortodoxo. ¿Cómo se veía Santa Sofía cuando era una iglesia? Si tienen curiosidad, también se ha preparado un segmento sobre esto para nosotros. Miren, en las iglesias ortodoxas hay un muro llamado iconostasio. Sobre el iconostasio hay una serie de frescos e iconos que forman un ambón. Miren, aquí pueden ver que esta parte todavía está en pie. Es decir, la región de Ompolión, donde los emperadores eran coronados. Justo al lado de Ompolión, frente al ábside de la quibla, hay un púlpito, el ambón. Justo enfrente, el área sagrada. En las iglesias ortodoxas hay un área sagrada detrás del muro del iconostasio. Como Santa Sofía era el templo principal, el iconostasio no solo era un muro, sino que cubría un área en forma de U. Y solo personas especiales podían entrar al área sagrada detrás de la puerta que ves aquí. El público se quedaba detrás de esta sección que ves aquí. Durante el periodo cristiano la estructura era así. Los ángeles serafines también sostenían las 4 esquinas de la estructura con sus alas, con sus rostros descubiertos. En nuestro viaje en el tiempo se abre un nuevo capítulo y nos dirigimos a otra época. Entre los años 1204 y 1261, durante exactamente 57 años, el arma latinista convirtió a Estambul en un baño de sangre. Es decir, la Cuarta Cruzada, los católicos europeos se habían reunido. El veneciano Henry Dandolo lideraba esta empresa. Su objetivo era conquistar Jerusalén. Se embarcaron en sus barcos. Iban a viajar en barcos. Sa, Sega y Kuna no querían ir a través de Anatolia y ser diezmados por los selyúcidas como en la primera cruzada. Pero durante el viaje en barco estaban tanto abarrotados como con problemas de suministros. Llegaron frente a Estambul y saquearon la ciudad hasta la muerte y la ocuparon hasta la muerte. Santa Sofía vivió la mayor vergüenza de su historia durante esta ocupación. Entraron adentro, saquearon todo su tesoro, asesinaron a los clérigos. Incluso en diferentes monasterios por todo Estambul se habían dedicado a Dios. Encerraron a las vírgenes, las monjas, aquí. Y durante mucho tiempo en Santa Sofía infligieron sufrimiento tras sufrimiento a esas pobres jóvenes. La invasión latina duró exactamente 57 años. Incluso el rey veneciano llamado Enrique Dandolo, poco después de la invasión, murió en Estambul. Y como resultado de esta invasión, su tumba fue construida en el piso superior. Y las medias lunas comenzaron a aparecer en las murallas. Las fechas indicaban 403. El sultán Mehmed, el conquistador, tomaría la ciudad. Adoren, nos acercamos al frente. Miren, están escritos los hadices del profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Constantinopla será conquistada sin duda alguna. ¿Qué gran comandante es el que la conquiste? ¿Qué gran ejército es el que la conquiste? La puerta se abre. Y ahora entramos en la conquista de Estambul, en la captura de la ciudad por parte de Fatih. Frente a nosotros
están las banderas con la media luna. Y ahora con los cañones fundidos en Edirne. Nos acercamos a las murallas de la ciudad. Comienza una espera emocionante. Es decir, aquí cada sala te lleva a este siglo, te lleva a ese siglo. Y ahora estamos en el 2 de abril de 1453. Faltan exactamente 2 años para la caída de la ciudad, el 29 de mayo. Y las murallas están frente a nosotros, frente a las murallas terrestres de Estambul. El sultán Mehmet el Conquistador ha establecido su campamento en Topkapi. Ha hecho encabritar a su caballo torres, cañones, fusiles, soldados. Todos están listos y dando la orden de atacar. Este asedio durará exactamente 2 meses. Como resultado, a pesar de las grandes dificultades, culminará con la conquista. ABC, todos los planes se implementarán uno por uno y la ciudad caerá. Nuestro museo consta de un total de 3 pisos. Miren, tenemos un piso de exhibición. También tenemos 2 pisos de salas digitales. Hemos terminado una de nuestras salas. Ahora bajamos al piso inferior. Y en el piso inferior tenemos nuestra segunda sala. Nos recibe y ahora veremos paso a paso la conquista de Estambul y la Santa Sofía otomana. Frente a nosotros vemos las murallas que quedaron de la guerra, mártires y flechas lanzadas frente a las murallas, estandartes rasgados y un sistema de triple muralla con una Constantinopla. Esta Constantinopla será conquistada tras un asedio pesado de 2 meses y Takumuzú se presentará ante nosotros como Estambul. El sultán Mehmet el Conquistador irá directamente al templo en esta ciudad que ves, dará libertad a la iglesia patriarcal principal de la ciudad y a las personas aquí. Primero los cañones rugirán, la magnífica artillería de Fatih. Sus cañones estáticos resistirán con gran destrucción sobre estas murallas que ves durante 2 meses completos. Las cadenas del cuerno de oro se tensarán y el cuerno de oro se convertirá en el foso más grande y ancho del mundo. Fatih Sultan Mehmet ejecutará cada uno de sus planes uno por uno. Uno de sus planes es mover los barcos por tierra, ¿sí? La noche del 28 al 29 de mayo, con los barcos que descienden desde la bahía de Dolmabache hacia el Cuerno de Oro, junto con estas torres de asedio en las murallas terrestres, la ciudad será conquistada la mañana del 29 de mayo. Los accesos a la ciudad comenzarán tanto desde las murallas del Cuerno de Oro como desde las murallas entre Topkapi y Edirne Kapı, y la bandera otomana comenzará a ondear en las murallas de la ciudad. Sí, Fatih, con el polvo del camino aún en sus pies tras la conquista de la ciudad, vendrá a Santa Sofía en los primeros momentos. Y dentro de este gran templo, perdonará a miles de cristianos romanos que se han encerrado en el templo y suplican pidiendo perdón. Les dirá, les he dado libertad de vida, libertad de propiedad, libertad de culto y de viaje. Permitirá un saqueo de 3 días en la ciudad, pero está prohibido entrar en las casas, está prohibido dañar a las personas. Lo que encuentren en la calle, eso es todo. Se llevará a cabo un saqueo de este tipo. Santa Sofía fue tomada el martes por la mañana y 3 días después, el viernes. Se prepararán para la oración del viernes y 3 días después, el viernes, Fatih y sus soldados junto con Akşemseddin rezarán aquí. Miren, esta es una escena muy hermosa. Veremos paso a paso cómo Santa Sofía ha llegado a ser lo que es hoy. En la siguiente sala, miren, este es un corredor muy bonito. En este corredor se resume la época otomana de Santa Sofía. Por ejemplo, Fatih Sultan Mehmet. ¿Qué se hizo durante el periodo de Fatih? Se construyó un minarete en Santa Sofía. Su hijo, el segundo, durante el periodo de Bayezid. Se añadió otro minarete. Miren, el segundo, un minarete. Paso a paso, todo esto se explica. Aquí, al lado, se construyó una madrasa encargada por su padre y se añadieron partes adicionales. Inmediatamente llegamos al segundo. Vamos a Selim. Con el toque de Mimar Sinan, este segundo Al-Minar se convirtió en 4. Se transformó en un total de 4 minaretes. Esas casi 30 voladoras se añadieron contrafuertes fijos. Y con sus 4 minaretes, la estructura se convirtió en algo gigantesco y se aseguró su supervivencia hasta hoy.
¿Y quién fue el hombre que hizo todo esto posible? Por supuesto fue Mimar Sinan. 3. Se realizó el interior. 1. Se hicieron reparaciones adicionales. Durante el reinado del sultán Abdülmecid se reparó nuevamente con fosfatos. Pero si no fuera por este hombre, Santa Sofía no habría llegado hasta hoy. Sí, los arquitectos de Justiniano nos dieron un templo de Mumopari, Santa Sofía. Mimar Sinan también hizo que esta obra llegara hasta hoy, sin derrumbarse ni desaparecer. Mimar Sinan Izuz. Es muy probable que la mezquita de Santa Sofía no existiera hoy. Y aquí vamos. Ahora estamos frente a la Santa Sofía del periodo otomano. Miren con atención. La construcción del primer minarete en el periodo de Fatih en 1453. La construcción de un segundo minarete principal durante el periodo de Fatih entre 1453 y 1481. El periodo de Bayezid. Después de 1481, Bayezid construyó el tercer construcción del minarete. El minarete del periodo de Fatih fue desmantelado y Mimar Sinan reconstruyó esos dos grandes y gruesos minaretes. Miren cómo se retira el pequeño minarete de Fatih. Mientras era una estructura con 2 minaretes, se añadieron los minaretes que ven ahora, convirtiéndola en una con 4 minaretes. Kanuni nunca vio estos 4 minaretes. Durante la construcción de la Forreti de Sultán Abdülmecid se añaden estos frontones adicionales. La estructura se refuerza y se adapta al estado al que estamos acostumbrados hoy en día, además de ser pintada. Con líneas amarillas y naranjas, la mezquita de Santa Sofía fue entregada a la República de Turquía con esta apariencia. Sucede. Aquí tenemos, desde la historia hasta ahora, quienes han visto, admirado y dibujado la mezquita de Santa Sofía. Famosos pintores. Mientras recorres este museo por ti mismo, escucharás a través de tus auriculares lo que te estoy contando. Quizás se te proporcionará 50 veces más información. Se hablará de estos pintores extranjeros uno por uno. Por ejemplo, ves el saludo del viernes del sultán Abdülmecid y los Fostatiler han dibujado el saludo del viernes, lo han dibujado desde los minaretes, lo han dibujado desde las cúpulas. Han transferido esta estructura a papel paso a paso con imágenes de diferentes siglos. Y nos han permitido verlo. Los Fostatiler quitaron los reboques mientras restauraban Santa Sofía. Han sacado los frescos y los iconos debajo y los han dibujado y luego los han vuelto a cubrir. Es decir, todos los dibujos que ves en este salón de la A a la Z nos llevan a esos días y a las diferentes formas y símbolos que Santa Sofía adoptó de la mano de los pintores de aquellos días. ¿Ves los serafines? Las caras están descubiertas. Bir de Fatih. La prueba de que las caras de los serafines estaban descubiertas es el grabado que acabas de ver. Por ejemplo, y a continuación hay otra sección, los grabados de Fostatí, que reflejan de la manera más hermosa el estado de mezquita de Santa Sofía, incluso grabados en color. Los Fostatí repararon Santa Sofía entre los años 1850 y 1855. Normalmente vinieron a Estambul por orden del zar ruso y construyeron el edificio del consulado ruso en la avenida Istiklal. El sultán Abdülmecid los vio y le gustaron mucho. Dijo que nuestra Süleymaniye y Santa Sofía también necesitan reparación. Les pidió que también echaran una mano a estas. Estos 2 hermanos arquitectos ayudaron. Mientras tanto, también hicieron dibujos de Santa Sofía, que era una mezquita entre 1850 y 1855 con sus grabados. Tanto las decoraciones de aquel día como la arquitectura de entonces y en la mezquita de ese día. Dibujaron a las personas que paseaban, se sentaban, se levantaban, rezaban, oraban y conversaban. Y en estas magníficas grabados de Santa Sofía vemos todo esto. Durante su restauración, Santa Sofía fue adornada con los enormes paneles de 7,5 metros de diámetro del famoso calígrafo Kazasker, esos grandes paneles. Y esta estructura también fue decorada con las franjas de versículos que ven. Sin embargo, debajo estaba el Pantocrátor. Y ya, continuamos. Hemos llegado al final. Cuando llegamos aquí junto a ustedes hay una sorpresa. En su música, acompañada de las imágenes de Santa Sofía como mezquita. Prepárense, se está llegando. Mientras tanto, nuestro video no termina.
Después de esto los llevaré arriba. Y arriba, esta vez, en las vitrinas, les contaré sobre los objetos de Santa Sofía que han llegado desde la historia hasta hoy, tanto del periodo cristiano como del islámico. Ustedes vienen aquí, lo han visto todo, han viajado en el tiempo. Y frente a ustedes cuando se menciona el Museo de Hagia Sofia, uno piensa en el periodo en que la mezquita de Hagia Sofia fue un museo. Pero no, no es así. Este es el edificio histórico de Tabu Katastrof. Está justo al lado del famoso obelisco que vino de Egipto en la Plaza Sultan Ahmed. Este museo tiene exactamente 3 pisos diferentes. 2 pisos están compuestos por salones digitales. Por así decirlo, te hacen viajar en el tiempo. Un piso tiene las vitrinas clásicas de museo que conocemos. Hay objetos de exhibición, pero los objetos expuestos son verdaderos artefactos que han perdurado desde la vasta y magnífica historia de Hagia Sofia hasta nuestros días, llevándonos a aquellos tiempos. Tan pronto como entras en este piso, primero te recibe una línea de tiempo histórica. Es decir, la historia de Hagia Sofia comienza con el Imperio Romano, con Constantino, quien hizo de Estambul la capital de Roma. Por eso, primero Constantino acepta el cristianismo como religión oficial, declara a Estambul como la capital del Imperio Romano, Constantinopla, y dice que en la nueva capital de mi país, el Imperio Romano, debe haber un templo para la nueva religión. Y Hagia Sofia se construye por primera vez en la época de Constantino, con este propósito. Como pueden ver, en el año después de Cristo, comienza en el 360. La aventura de Hagia Sofia se abre al culto con el nombre de Megale Ecclesiae. Isen, paso 2. Santa Sofía 2. Teodosio 3. Hagia Sofia de Justiniano sufrió terremotos, saqueos, pillajes, el arma latina de 1204-1261. Entramos desde allí hacia acá, 1453, la conquista de Estambul por Fatih. El periodo de Fatih II. Bayezid Yavuz Kanuni To. La más grande reparación durante el periodo de Selim. Pon la reparación durante el periodo de Mahmud. Hablando de la reparación durante el periodo de Sultan Abdülmek, el periodo de la República de Turquía, el cierre de Hagia Sofia como lugar de culto, convirtiéndose en museo, el proceso que ha llegado hasta nuestros días y finalmente su reapertura para el culto el 24 de julio de 2020. Usted puede venir aquí y examinar esta cronología histórica paso a paso por sí mismo. Un momento, ¿qué hizo el 3? ¿Qué hizo Ahmed III? ¿Cómo intervino Mahmud en Hagia Sofia? No lo sé. ¿Quién hizo que antes de Sultan Abdülmek? Puede ver todo esto en su lugar y nosotros continuamos. Mira, ¿qué dice? Entre 537 y 1453 fue una iglesia, el periodo en que fue catedral. Ahora, esto era un patriarcado ortodoxo. Cuando se construyó esta obra en el Imperio Romano, el cristianismo aún no se había dividido en ortodoxo y católico. En un periodo así, el cristianismo fue liberado por primera vez en el mundo por mano de Roma. Se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Y la religión oficial del Imperio Romano en la que se creía era el cristianismo. Por primera vez se construyó un templo principal. Normalmente, antes de Santa Sofía, había muchas iglesias en el cristianismo. En Antioquía, la iglesia más antigua es San Ayestapierre. En Capadocia, la región de Urgup-Yoreme, tiene muchas iglesias clandestinas, pero es el primer templo construido oficialmente en nombre del cristianismo mundial. Por eso, ¿qué digo en los videos? Santa Sofía es la cava del mundo cristiano. Si lo miras desde esta perspectiva, anunció, hablemos del periodo de la iglesia de 1000 años entre 537 y 1453. Primero, hablaremos de Constantino. Aquí hay una moneda de bronce perteneciente a Constantino. Realmente es muy interesante. Es una moneda acuñada durante el periodo de Constantino y se encuentra en las excavaciones en Estambul. Constantino hizo de este lugar la capital. Por ejemplo, el fresco pintado sobre madera que ves en el centro es extremadamente interesante. Pertenece a Juan Crisóstomo. ¿Quién es Crisóstomo? Juan, el hombre que causó la destrucción de la primera Hagia Sofía, el patriarca Crisóstomo. En esos días había una reina llamada Eudoxia, sucesora de Constantino. Juan, Teodosio tiene 2 hijos, Arcadio y Honorio.
Ese Arcadio se convierte en el emperador del Imperio Romano de Oriente. Honorio se convierte en el emperador del Imperio Romano de Occidente. El padre divide el estado entre sus dos hijos. Arcadio tiene una esposa muy ambiciosa, Eudoxia. Ella manda a erigir una estatua en el jardín de Hagia Sofía. La gente se enfurece y se dirige al castillo. Y en la revuelta que se produce, Hagia Sofía es destruida. Entonces, ¿qué tiene que ver Crisóstomo con esta revuelta? Cuando Eudoxia coloca la estatua en el jardín de Hagia Sofía, durante la misa del domingo, Crisóstomo, el patriarca, se levanta. Alambón. Y allí critica duramente a Eudoxia. Después del servicio, Eudoxia exilia a Crisóstomo a las islas. El pueblo, descontento con el gobierno, busca un motivo para rebelarse y se levantan. ¿Y qué hacen para convertirse en tendencia como resultado de esta revuelta? Juan, ¿están quemando Santa Sofía? Exactamente así. Miren, aquí vemos una moneda de oro. Juan, una moneda de oro perteneciente a Teodosio. Juan, ¿quién era Teodosio? Después de Constantino vino su hijo Constantino, luego vino su sobrino Juliano. Él incluso regresó al paganismo. Luego llegó Teodosio, el obelisco traído de Egipto en la plaza de Sultán Ahmed. En la base debajo de él lo vemos, con su familia, soldados y gobernantes entre la gente. Lo vemos en los relieves. La moneda de oro de Teodosio, y con ella la división de Roma en este y oeste. Junto con la crisis de Eudoxia Crisóstomo que mencionamos, Santa Sofía fue destruida. ¿Quién construyó Santa Sofía? Juan, el nieto de Teodosio, es decir, el hombre que acuñó esa moneda de oro, su hijo, el hijo de Eudoxia, quien causó la destrucción de Santa Sofía. Teodosio II. Durante el reinado de Teodosio II, Santa Sofía fue construida. Un gobernante muy constructivo. Hoy en día las murallas terrestres de Estambul también son de Teodosio. Miren, vemos un portal de entrada con un frontón triangular. Columnas, capiteles de columnas compuestas con hojas de acanto. En las excavaciones de 1935, estas escaleras y las bases de estas columnas fueron descubiertas una por una. ¿Cómo salieron a la luz? Así es como salieron. ¿Lo ven? Miren la foto. En 1930 Santa Sofía fue cerrada al culto. Estaba muy enferma, cansada y deteriorada. Necesitaba ser restaurada. Durante la restauración de Santa Sofía, vinieron muchos bizantinistas de América y Europa. El alemán Schneider se encargó de la zona frontal, excavó frente al nártex y durante la excavación, miren, pueden ver de Teodosio II, aparecieron los escalones y las bases de las columnas de la segunda Santa Sofía. Esta foto es de 1936. Incluso esta puerta que ven aquí, también se encontraron los relieves de ovejas en los bordes del friso. 12 ovejas. Hazrat Jesucristo. Miren, pueden ver las ovejas mucho más claramente desde aquí. Incluso hay una palmera delante de ellas. Aquí también hay un mármol perteneciente a una de esas ovejas encontradas en las excavaciones de Santa Sofía. Como pueden ver, la cabeza de la estatua, la cabeza de la oveja, está aquí. Miren de nuevo el frente del nártex de Santa Sofía en el periodo de 1935. Al fondo, el segundo construido por el sultán Mehmed el Conquistador. Renovado durante el periodo de Mehmed, lamentablemente, vemos la madrasa de Santa Sofía que fue demolida a finales de 1935. Este es el edificio de la madrasa que ven aquí. Este edificio aún no ha sido demolido. Miren, el edificio todavía se mantiene firme. Y durante la excavación, el segundo, al suelo, de mármol de Santa Sofía. Miren esto que ven frente a ustedes también. Un conjunto descubierto durante las excavaciones de la Santa Sofía original en 1935. Piezas arquitectónicas. Miren, este es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura del Imperio Romano de Oriente. Miren, estoy tratando de mostrarles sin tocar la piedra. ¿Ves los huecos debajo de ellos? Miren, mi dedo entra. ¿Ven los huecos? Están vacíos por debajo. Es decir, han tallado una piedra maciza como si fuera una jaula. Han pasado por debajo de ellas y ha surgido un arte impresionante. Esto también fue descubierto en las excavaciones de 1935, el segundo. Se están sacando piezas arquitectónicas
que quedaron bajo tierra debido a la destrucción de Santa Sofía y se están intentando trasladar caminando sobre vigas. Durante las excavaciones se encontraron restos de estructuras no solo de la Roma antigua, la Roma cristiana, sino también del periodo musulmán, del Imperio Otomano. Por ejemplo, esto que ven aquí, son algunas piezas de cerámica del periodo de la Roma cristiana, Roma del Este, es decir, azulejos, de esa época en nuestro poder. Cerámica. Hay cerámica en China, en Roma, en el Imperio Romano de Oriente. Miren, estas fueron encontradas. Esto que están viendo pertenece al periodo de la Roma cristiana. Fueron utilizadas allí y de alguna manera se rompieron quedando bajo tierra. Fueron descubiertas en las excavaciones de 1935. Miren, aquí también ya vemos la tercera. Vemos Santa Sofía, es decir, la Santa Sofía, construida por Constantino, fue destruida por una revuelta popular. La segunda, la Santa Sofía de Teodosio, también fue de Justiniano. Normalmente un joven que era mozo de cuadra en el hipódromo y cuya esposa también era bailarina en esa plaza, trabajaba como bailarina de danza del vientre. Esto llevó a la gran revuelta de Nica. Tercera. Segunda, Santa Sofía segunda, de Teodosio, como la segunda. Causó la destrucción de la segunda Santa Sofía de Teodosio. Esta moneda de oro que ves pertenece a Justiniano. Era un joven muy inteligente y de gran calidad. En realidad no era emperador, su tío Justiniano había entrado al palacio como consejero. Su tío era normalmente el guardia personal del emperador en el palacio. Cuando el emperador murió sin dejar un heredero, Justiniano fue proclamado emperador por los guardias. Él también llevó a su sobrino porque sabía leer y escribir. Justinian, al final del reinado de 7 años de su tío, se convirtió en emperador cuando su tío murió. Tercera, la construcción de la tercera Santa Sofía le fue concedida a él, así que hoy quedan 3 en pie. Santa Sofía es gracias a Justiniano. Y frente a nosotros hay una moneda de oro de la época de Justiniano. Esa moneda fue acuñada hace exactamente 1500 años. Mientras tanto, en este cartel informativo que vemos hay algo muy interesante, una miniatura. Esto es muy interesante. Miren, aquí vemos la mezquita de Santa Sofía. La mezquita tiene un solo minarete. Si hay un solo minarete significa que es del periodo de Fatih Sultan Mehmed, porque en la época del hijo de Fatih, el segundo, durante el periodo de Bayezid, a la mezquita de Santa Sofía se le añadió un segundo. Se añadió un minarete y nuevamente en la misma miniatura vemos una estatua ecuestre junto a la mezquita de Santa Sofía, con un solo minarete. Es la estatua ecuestre de Justiniano. Normalmente estaba situada sobre la plaza de Santa Sofía. Más tarde, la piedra sobre la que se encontraba fue bajada y esta estatua metálica fue conservada por un tiempo. Luego fue fundida y utilizada para otros propósitos. Pertenecía a Justiniano. Aquí, en la mezquita de Santa Sofía, las tejas romanas de la época en que era la iglesia patriarcal durante el Imperio Romano y las inscripciones sobre las tejas. Realmente nos emocionan. Miren aquí los números 1 y 2. Tejas que quedan de Roma. Observen con atención. Dice Megali Ecclesia. Es decir, el primer nombre de Santa Sofía, Megali Ecclesia 1 y 2. Miren, por ejemplo, justo en el centro está la teja número 3. Sobre esta está el emperador Mabruz. Vemos el monograma, emperador. Es decir, esta teja fue producida durante su reinado. Por ejemplo, la teja número 4 realmente emocionó a los investigadores. Se han hecho marcas con huellas dactilares sobre ella. ¿Lo ven? Con sus dedos. Mientras la teja cocida aún estaba húmeda y blanda, se hicieron marcas con el dedo. Las marcas que ven pertenecen a los dedos de una persona que vivió hace 1500 años. Realmente, es emocionante. En algunas tejas también vemos inscripciones como estas. Miren aquí, en 5 líneas. Durante la época romana hay ciertos escritos, por ejemplo, las marcas de los arquitectos, símbolos pertenecientes a los maestros, a los que estaban vinculados algunos trabajadores. Este tipo de inscripciones se encuentran en restauraciones y estructuras. Este lugar es muy interesante. Miren lo que ven dentro de estas vitrinas. Es original. Son fragmentos de los mosaicos de pared de la época de la iglesia de la mezquita de Santa Sofía. Es decir, en la época de Justiniano de Cristo.
Entre los años 532 y 537, mientras se realizaban esos mosaicos de pared con contenido religioso, se usaron pequeñas piedras de colores. Mira, no es pintura. Se encuentran piedras rojas originales, piedras amarillas originales. Se hacen retratos humanos y murales. Con el tiempo estas piezas se desprenden. Las piezas desprendidas han sido conservadas. Vemos estas piezas desprendidas de los mosaicos de pared originales de 1500 años de antigüedad. Miren esto. Son mosaicos de pared con dorado en la superficie. Así se mantienen. ¿Qué nos evocan estos mosaicos de pared? Durante el reinado del sultán Abdülmecid, los restauradores italianos recogieron estos mosaicos desprendidos y con ellos crearon un tugra en nombre del sultán Abdülmecid. O se mantiene como un tugra. Hoy, cuando entras a la mezquita de Santa Sofía, pasa del vestíbulo principal al primer nártex. Justo en la pared del primer nártex, en la esquina superior derecha, ese tugra de Abdülmecid Han no se hecha por los restauradores con piedras desprendidas de los mosaicos históricos. En nombre del sultán Abdülmecid todavía está colgada allí como un tugra de mosaico. Interesante. Siempre han existido los tugras otomanos, pero es la primera vez que vemos un tugra de mosaico allí. Como pueden ver, los capiteles de las columnas pertenecientes a Santa Sofía, de los que les he hablado, miren, ven que están huecos, pasan a través de ellos. ¡Qué arte tan impresionante! Es como una piedra monolítica tallada en forma de jaula tridimensional. Así los han tallado y preparado. En el año 1204 surge el saqueo de los latinos. Los europeos, católicos en la cuarta, mientras iban a ocupar Jerusalén, durante la cruzada la mantuvieron y ocuparon Estambul. Esta ocupación dura exactamente 57 años. Santa Sofía sufre escenas muy dolorosas y difíciles. Es decir, todas las faltas de respeto posibles se cometen en Santa Sofía. Santa Sofía. Aquí tenemos una moneda de bronce, una moneda de cobre del reino latino, que se estableció en Estambul durante 57 años, en la época de la invasión latina. En el anverso de esta moneda está Pedro, el mayor de los 12 apóstoles. En ella se encuentra la imagen de Pedro. En el reverso hay una representación de la Virgen María. Hemos terminado con esta sala. Ven lo que dice aquí, 1453-1934. Es decir, desde la conquista de Estambul hasta 1934, cuando el edificio se cerró completamente al culto y se decidió convertirlo en museo. Pues en el intervalo que ven, Santa Sofía cumple su función como mezquita. ¿Qué ha quedado de la Santa Sofía que fue mezquita hasta nuestros días? Lo veremos detrás de esta puerta. Tan pronto como entremos nos recibe la moneda de plata de Fatih Sultan Mehmed. Miren, es tan pequeña, del tamaño de la uña de un dedo meñique, moneda. En ella está escrito Mehmed bin Murad Han y en el reverso Dur Befi Constantiniye. Sí, es decir, pertenece a Fatih. Por ejemplo, lo que ven aquí es una parte del Corán. Como saben, el Corán está compuesto por partes de 20 páginas cada una. Cuando las personas quieren leer el Corán, 30 personas se reúnen y se distribuyen 20 páginas a cada una. Una parte de 20 páginas se puede leer cómodamente en media hora. El Corán completo puede ser leído en media hora por 30 personas. Por eso en las mezquitas hay cajas de partes del Corán. Dentro de las cajas, estas partes de 20 páginas se encuentran encuadernadas. Se distribuyen a las personas y luego se recogen nuevamente. Esto es original, está registrado en la fundación de Hagia Sofia. En la mezquita de Hagia Sofia también está escrito sobre ello. Mirad, Hagia Sofia, dice Hagia Sofia y Kebir. ¿Lo viste? La escritura aquí, esa gran escritura, la gran Santa Sofía. Por ejemplo, en mis años de infancia siempre me preguntaba, ¿dónde estaremos en Estambul? Me preguntaba, ¿será la mezquita de Fatih o la mezquita de Eyüp Sultán? Sin embargo, en todos los registros que tenemos, se menciona como la mezquita Hagia Sofia y Kebir. Entonces, ¿qué significa Kebir? En árabe significa grande, la grandeza de Allahu Ekber. Nosotros, los turcos, que hemos hecho con este nombre árabe Kebir, lo hemos turquizado y convertido en Ulu. La gran mezquita de Bursa, la gran mezquita de Konya y la gran mezquita de Diyarbakır. Estambul es la mezquita Hagia Sofia y Kebir, es decir, es Hagia Sofia.
Por ejemplo, aquí hay un tazón de Seville perteneciente al periodo de la mezquita de Santa Sofía. Hay un Seville, ya sabes, tanto fuera como dentro de Santa Sofía hay 2 Sevilles. En esos Sevilles vemos un Seville donde se distribuía agua o refrescos a las personas que pasaban. Miren, hay una pequeña inscripción en él. En esa inscripción también han anotado aquí el año 266 del Gran Waqf de Santa Sofía. Hay algunos sultanes otomanos que han dedicado mucho más esfuerzo a la mezquita de Santa Sofía que otros. Uno de ellos es el Mahmud. El kiosco en el jardín de Mahmud, la escuela primaria junto a la entrada del jardín, el hospicio en la parte trasera, la biblioteca en el interior y también hay un pabellón imperial. Ahí está la biblioteca justo frente a nosotros. Hoy en día, lamentablemente, cuando entramos a la mezquita de Santa Sofía, no podemos acceder a esta sección de la biblioteca. Tiene 300 años, es de la era del tulipán y está hecha de madera con incrustaciones de nácar. No podemos ver las estanterías de libros. Pero estos libros, al menos una parte de ellos podrán verlos cuando vengan a esta exposición. Miren, justo delante de nosotros, nos encontramos con el índice de la biblioteca de Santa Sofía de Mahmud I. Realmente, es sumamente emocionante. Ahora, por ejemplo, vengan por aquí. Miren, este también es un fascículo muy interesante. Algo así, es decir, un fascículo del Corán, pero la escritura kúfica, que es la más antigua, utilizada en el Islam. Y además, kúfica clásica, tenemos manuscritos del Corán. Hazrat Osman, hay manuscritos del Corán que pertenecen a Ali, es decir, páginas de copias así. Observas que la escritura es la misma. Esta escritura se utilizó en el periodo más temprano. Y cuando miramos el sello sobre ella, Mahmud ha sido transferido a nuestros días desde la biblioteca de Hagia Sofia. Muy emocionante. Esto también es muy interesante. ¿Saben qué es esto? Una parte que queda de los mamelucos. La visita parte del Corán, una parte que queda de los mamelucos. Esta parte del Corán, es decir, una parte completa del Corán ha sido separada. ¿Saben quién le regaló esto a Osman? Berkuk, el primer gobernante circasiano del estado mameluco. Miren, durante el periodo de Berkuk, Osman y los mamelucos se acercaron mucho, porque Tamerlán quería entrar en Anatolia. Tamerlán vino a Anatolia 2 veces. En la primera entró en el este de Anatolia y luego regresó. ¿Cuál es la razón de que viniera y regresara? Osman tenía a Yıldırım Bayezid al frente y los mamelucos tenían a Berkuk. En esos días existía el estado de los Eretne Uyarı. El yerno del estado, el Kadí Burhanettin, estaba gobernando el estado. Es un hombre increíble. Reúne a todos y Tamerlán teme a esta alianza. Cuando Tamerlán regresó unos años después, el Kadí Burhanettin había muerto. La alianza se había desvanecido. Tamerlán llega y los caza uno por uno. La perspicacia de un Kadí Burhanettin es de 3 a 5 veces mayor que la de un Berkuk o un Yıldırım. Durante ese periodo de acercamiento entre Berkuk y Yıldırım, Berkuk, en ese momento, como saben, Egipto era un estado musulmán turco, los mamelucos, y el califa islámico había estado viviendo en Egipto durante muchos años. Berkuk y el califa islámico envían 2 Coranes como regalo a Yıldırım Bayezid. Uno de ellos está hoy en el Museo de Manuscritos de Bursa, el del segundo Murad. Es muy hermoso. Es un regalo de Berkuk. Yıldırım Bayezid recibió el título de califa sultán. Cuando conquistó el castillo de Neybolu, el Corán llegó con él. Y también Berkuk Yıldırım, el padre de Bayezid, el primero, le regalará esta parte del Corán, que ven al mausoleo de Murad en Bursa. Primero, fue regalado al mausoleo de Murad, pero esta parte del Corán primero proviene de la fundación de la biblioteca de Hagia Sofia de Mahmud. Parece que fue colocado allí con el propósito de ser protegido. Es extremadamente valioso, miren, ultra. No es cualquier cosa. Mire, la muraca del jeque Hamdullah. Todos estos son uno. Salieron de la biblioteca de Mahmud. ¿Quién es Sheikh Hamdullah? Sheikh Hamdullah Hagia Sofia. Dua, el maestro de Bayezid. Para Osman, el número 1 del arte de Osman. Tiene una tumba. En Karakahmet, un calígrafo de Osman, cuando se convierte en calígrafo y obtiene su diploma, entierra su pluma en su tumba. Una semana, 10 días después, la desentierra del lugar donde la enterró. Así también recibe simbólicamente la autorización de Sheikh Hamdullah de allí.
salió Murat y uno. Pertenece a la biblioteca de Mahmud. Por ejemplo, lo que ven aquí es un álbum de Hafez Osman, nuevamente de la biblioteca de Mahmud. Salió de la biblioteca de Mahmud. Estos son también plumas, es decir, plumas de caligrafía. Miren la perfección de esta caja de plumas. Estos también son de Hagia Sofias. Tesoros que se han reflejado en nosotros hasta hoy. Hermoso, magnífico. Cajas de plumas. Pasemos aquí. Osman tenía un conjunto de libros de bolsillo. Uno de ellos es, por ejemplo, este. Es un libro de bolsillo manuscrito que nos cuenta brevemente la historia de Hagia Sofia. Shamseddin Karamani. Es la famosa escritura talik persa. Por orden de Fatih Sultan Mehmet, escribió la historia de Hagia Sofia. Este pequeño libro es un libro de historia. Cuando lo miras, dentro de la mezquita de Hagia Sofia hay algunas tumbas de sultanes otomanos. El primer sultán enterrado en Santa Sofía fue el sultán II. Selim, hijo 3. Murat, hijo 3. Mehmet. Luego, Mustafa İzunç. Abraham. Ellos han sido enterrados. Estos Coranes que ves fueron donados a la tumba del sultán Selim II. Se inauguró la tumba de Selim, es decir, los que vienen a la tumba. Se deseaba que leyeran el Corán con estos Coranes. Imagínate, este Corán ha estado en esa tumba durante 500 años. ¿Quiénes han sostenido este Corán durante 500 años? ¿Quién sostuvo el Corán? Con dorado. Ven, los detalles en estas encuadernaciones, la belleza de los medallones, las esquinas. Es decir, no hay un arte como este. El trabajo de caligrafía, en las páginas, las decoraciones, miren los bordes. Todos son hermosos. Y frente a nosotros, algunos objetos que se han utilizado durante siglos en la mezquita de Santa Sofía. ¿Esto que ven? Incrustaciones de nácar, esquinas de marfil, la parte principal con incrustaciones de nácar. Este atril del Corán es del mausoleo del sultán Ibrahim en el jardín de la mezquita de Santa Sofía. Se colocó dentro del mausoleo para que quienes vinieran a leer el Corán pudieran hacerlo. Además, el cuadro al óleo que ven detrás muestra los mausoleos de 2. Selim y 3. Las tumbas de Mehmet son visibles. Hace un momento les hablé de las cajas de Hus y de las partes del Corán de 20 páginas cada una. Miren, esta es una de esas cajas de Hus. Y aquí está otra. Por ejemplo, la caja de Hus que ven aquí fue traída del mausoleo de 3. Traído de la tumba de Mehmet. 3. El mausoleo de Mehmet la tuvo durante su tiempo. Permaneció durante siglos. Nadie le hizo daño. Nadie ha tallado, robado, tocado o trasladado la capa de nácar que tiene encima. Una sociedad tan ética. Hoy en día, si pusiéramos esa caja de Hus allí, Dios nos libre, ¿quién sabe qué le pasaría? ¿Sí? La caja de Hus que ven aquí tiene una tapa redonda. Miren, pertenece al mausoleo de los príncipes. En el jardín de Santa Sofía 2, Salem 3, Murat 3, además de Mehmet, hay un mausoleo perteneciente a los príncipes. Esta caja de Hus proviene de allí. Uno de los mayores deseos es en la parte trasera de la mezquita de Santa Sofía. En el lado que da al palacio de Topkapi 1, hay un imaret de Mahmud que se abra al público para su visita. Otro de mis deseos es en el jardín de ese imaret. Hay un edificio redondo adyacente al cuerpo de la mezquita de Santa Sofía. Ese edificio redondo es el más antiguo de Santa Sofía. Algunas fuentes dicen que es de Constantino, otras de Teodosio, que quedó de la Santa Sofía de su época. Es decir, el edificio del tesoro de Santa Sofía. Cuando Mahmud I construyó el imaret, ese edificio redondo se utilizó como despensa del imaret. En años posteriores, la despensa fue vaciada y se utilizó como un archivo, donde se guardaban documentos de la fundación. Durante el reinado del sultán II, Abdulhamid se dio una orden. Dijo que estos documentos de la fundación debían ser revisados, clasificados y organizados. Y con esta organización, esos documentos fueron revisados uno por uno. Miren aquí lo que ven de 3. Selim y los documentos de propiedad pertenecientes al sultán Abdülmecid que ven aquí son los que se conservan en el complejo de Santa Sofía. Es decir, ese edificio histórico más antiguo. Primero, Constantino o 2. El edificio del tesoro de Teodosio. 1. Salió del interior de ese edificio que era el almacén de Mahmud. Incluso en la época de Abdülhamid Han fue retirado de allí y conservado en las habitaciones de los sacerdotes de Santa Sofía. Recientemente también fue trasladado de allí a los archivos del museo. En el Museo de Santa Sofía realmente te encuentras con cosas interesantes que te hacen decir, vaya, esto también está aquí. Por ejemplo,
No sabía de la existencia de este cuadro al óleo que ven aquí hasta que visité este lugar. Lo aprendí aquí. Mire, muestra la mezquita de Santa Sofía. Sultán Mehmet Rezat está rezando en el mihrab. Al lado está el jeque. Como pueden ver, hay administradores, pachás, todos, rango por rango, arriba el pueblo, algunos con fez, otros con turbante, otros con gorro, llenan el lugar y están rezando. Lo que ven es un cuadro, pero este evento ocurrió en 1917. La Primera Guerra Mundial aún continúa. El Imperio Otomano todavía está librando una lucha implacable. En todo el mundo y en esta ceremonia, en la mezquita de Santa Sofía, se le otorga el título de veterano al sultán Mehmed Rezat. Por ejemplo, estás visitando un museo. Mientras recorres, ves una tela en el museo y la tela es en zigzag. Sepan que esta tela fue en algún momento un manto para la Kaaba. En Medina, en la mezquita del profeta, en algún momento fue el manto de la tumba del profeta. Así es. Se tejen los mantos de la Kaaba y se cambian cada año. Se retira el manto del año anterior y se coloca uno nuevo. Ese manto se divide en partes. Se regala a diferentes lugares y personas en el mundo islámico. Por supuesto, mientras tanto, una parte del manto de la Kaaba también se lleva a Medina. Se extiende sobre la tumba de nuestro profeta, nuestro maestro, la paz y las bendiciones sean con él. En una esquina de la mezquita del profeta, se llama Kisvei Sadet, permanece allí durante un año. Luego se retira y se distribuye. Aquí está lo que has visto. El estandarte histórico de la mezquita de Santa Sofía, que pertenece al periodo de Osmán. Primero, fue el manto de la Kaaba. Luego, en Medina se convirtió en Kisvei Sadet, en la tumba de la felicidad. Y después se convirtió en ese famoso estandarte de la mezquita de Santa Sofía. En él está escrito: que la paz de Allah sea con Muhammad, su familia y sus amigos. El versículo 40 de la Surah Al-Ahzab. Una parte de este versículo ha encontrado su lugar dentro de esta forma de zigzag que ves. Este paño que ves es solo uno de los cubrecamas de la puerta del púlpito de la mezquita de Santa Sofía. Mira, está bordado con hilos de oro. Tiene la Besmelei Sherif. Bismillahirrahmanirrahim. No hay más Dios que Alá, Muhammad es el mensajero de Alá. Está completamente bordado con hilos de oro. ¿Ves el púlpito? Mira, una foto en blanco y negro del púlpito. El cubrecama de la puerta, del púlpito. Este fue utilizado en un periodo como cubrecama de la puerta del púlpito de la mezquita de Santa Sofía. Incluso hay un atril con incrustaciones de nácar al lado del púlpito. ¿Lo viste? Ese atril es el que tenemos completamente frente a nosotros ahora. Fue utilizado en la mezquita de Santa Sofía, pero si te fijas no es en forma de V. Es decir, este no es un atril para el Corán, este es un atril para lecciones. ¿Y la mezquita es solo para rezar? Por supuesto que no. Mucha gente valiosa venía a Santa Sofía. Los eruditos daban lecciones. Los estudiantes recibían lecciones y los estudiantes que tomaban lecciones usaban estos atriles tan valiosos. Abrían sus libros de texto sobre estos. Realmente impresionante. Fotografía histórica y con incrustaciones de nácar al frente. El atril, de conocimiento de la mezquita de Santa Sofía. Hay un detalle imprescindible en las mezquitas otomanas. No está en todas las mezquitas, pero ciertamente está en las mezquitas de Selahattin. Relojes de sol. Los relojes de sol realmente requieren un conocimiento serio. No todos los relojes de sol muestran correctamente en todos los lugares, porque se fabrican según las coordenadas del lugar. ¿Cómo podría la mezquita de Santa Sofía, la gran mezquita de Estambul, no tener un reloj de sol? Por supuesto que lo tiene. Aquí tienen uno de los relojes de sol de la mezquita de Santa Sofía. Hoy en día se conservan varios relojes de sol. Uno de ellos está aquí bajo protección. Sí, la última vez que se abrió para la oración fue en julio de 2020 en mi ciudad natal, Manisa Demirci. Las alfombras fueron tejidas y colocadas con el color especial azul turquesa turco. Quedó muy bonito. Pero no olvidemos que el turquesa, es decir, el color azul es el color de los selyúcidas. El color del Imperio Otomano es el rojo. Es rojo-vermellón. Por eso cuando vemos los bordes rojo-vermellón en la mezquita de Fatih o en la mezquita de Bayezid, sepamos que el rojo se adapta mejor a las mezquitas otomanas. En cambio, la mezquita Aladín en Konya es selyúcida, al igual que la mezquita Mahberi Hunat en Kayseri. A ellas coloque el azul selyúcida.
Por supuesto, eso les quedará mejor a ellas también. Estamos viendo una alfombra con mihrab muy hermosa de la época otomana. Alfombras con mihrab. No estoy describiendo cada objeto uno por uno, porque miren, hay diferentes partes del Corán provenientes de los mausoleos de Santa Sofía. Hay atriles y cofres. Especialmente quiero mostrar esto. Cuando se inauguró esta música, vine aquí de inmediato y quedé en shock. ¿Qué es esto? ¿Saben qué es esto? Hasta el año 2016, en las esquinas de las cúpulas de la mezquita de Santa Sofía hay pandantivos y en los pechos de los leones hay ángeles. Ángeles, querubines y serafines. Miren, lo pueden ver allí. Normalmente las caras de estos ángeles serafines estaban siempre visibles desde que el sultán Mehmed el Conquistador convirtió el edificio en una mezquita. Hasta Mahmud Pemin siempre estuvieron visibles. ¡Wow! Después de Mahmud Pemin, sus caras fueron cubiertas. Miren arriba, con la forma que ven, sus caras fueron cubiertas. Los cuatro eran así. En el año 2016, el Ministerio de Cultura y Turismo tomó una decisión. En esos días ya había restauración. El interior estaba cubierto de andamios hasta la cima. Dijeron, vamos a descubrir la cara de uno de ellos. ¿Esos ángeles están ahí o no? ¿Acaso los otomanos lo rasparon o lo destruyeron? ¿O todos siguen ahí? Este es el caso de la tapa. Es una de esas tapas que ven. La tapa se abrió, los tornillos del borde y demás. Mira uno, época de Mahmud. Se abrió, los ángeles no fueron tocados en absoluto en sus caras. Así, era el Estado otomano. No un estado de destrucción, sino de reparación y revitalización. No tiene nada que ver con nosotros. Podrían haber dicho que esta imagen de ángel nos causa problemas y haberla destruido, haberla raspado. El mundo cristiano destruyó muchas de nuestras obras musulmanas durante siglos. Pero como no éramos una civilización de destrucción, ¿qué hicimos? Simplemente lo protegimos o lo cubrimos. Cuando se abrió, hoy en día, vayan a la mezquita de Santa Sofía, en la parte superior izquierda del mihrab, allí está el rostro descubierto. Los ángeles serafines y allí, con su dibujo intacto del rostro. En la última parte de la sección de exhibición del Museo de Santa Sofía, entre 1934 y 2020. Entre 1934 y 2020, la mezquita de Santa Sofía estuvo cerrada al culto. Funcionaba como un museo. Este museo, llegamos, tanto los edificios construidos en nombre del cristianismo en Santa Sofía, como el mimbar y el mihrab de su período islámico y algunas de sus secciones de conocimiento, veían barandillas alrededor y muchas otras cosas. Además, este mencionado Museo de Santa Sofía entre 1934 y 2020, durante mucho tiempo, se utilizó como un lugar donde se exhibían frescos e iconos de iglesias que habían sido cerradas al culto en Anatolia. Porque, como saben, libramos la guerra de independencia. Liberamos Anatolia, nuestra patria, y se realizó un intercambio de población. Los griegos de Anatolia fueron a Grecia y los turcos de Grecia vinieron a Anatolia. Así que muchas iglesias en Anatolia quedaron vacías. Algunas de ellas se convirtieron en mezquitas, otras se usaron para diferentes propósitos y algunas fueron abandonadas a su suerte. Es decir, hoy en Fethiye, en el Golfo de Josek, en la isla Tersane, una iglesia histórica se está utilizando actualmente como establo para cabras. Hice un video sobre, voy a poner el enlace aquí, si lo ves. Se recogieron íconos con identidad histórica y valor artístico de algunas de ellas. Durante el periodo en que Santa Sofía fue un museo, se mantuvieron protegidos. Hace unos meses, cuando se abrió este lugar, pertenecían a diferentes iglesias en Anatolia, dentro del mundo de Santa Sofía. Los frescos e íconos se volvieron a exhibir aquí. Es decir, ninguno de estos pertenece al periodo en que Santa Sofía era una iglesia, de las iglesias de Anatolia. Pero en un periodo se exhibieron dentro de la mezquita de Santa Sofía cuando era un museo. Si les contara todo esto uno por uno tomaría semanas. Por ejemplo, el profeta. Zacarías, el profeta. La escena de la presentación de María en el templo, por ejemplo. Mira, ¿ves a Imran y Jena allí? El profeta. La escena de la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. La famosa escena de la anunciación en el cristianismo. Vemos a la Virgen María o Digetria, con el niño en brazos, la Virgen María que guía el camino. Vemos la ascensión de Jesucristo al cielo. Cuando vas a Jerusalén está justo encima del Monte de los Olivos. Se despide de los apóstoles y asciende al cielo. No es crucificado ni nada por el estilo.
Por supuesto, esta es la creencia de nosotros los musulmanes y algunos cristianos también creen de esta manera. En el pañuelo, la cara de Jesús. La cara de Jesús en el pañuelo se encuentra en la parte superior central del muro del iconostasio. El incrédulo Tomás introduce su dedo en las heridas del cuerpo de Jesús para ver si realmente existen o no. Verlo. Y también es muy interesante. ¿Sabes que en el cristianismo existe algo llamado reliquia? Reliquia, objeto sagrado. Es decir, nosotros también tenemos objetos sagrados, pero son para personas muy raras, como nuestro profeta, la paz sea con él, o los compañeros. No hemos conservado el cabello o la barba de algunos grandes religiosos. No existe tal cosa. En el cristianismo sí existe. Miran un grupo, sacerdotes, han cortado y conservado las manos y pies de los religiosos. Por supuesto, después de que murieron, conservado en las iglesias de Anatolia. Miren, esta es una mano. ¿Lo ven? Esta es una mano. En el cristianismo, la mano de un santo sagrado está cubierta de oro. Una mano de hueso, bastante hermosa, está allí. Por supuesto, eso nos ha llegado de esas iglesias. Estos. Miren, estos son otros. Relicarios de mano, relicarios de brazo. Aquí, de esta manera, ha llegado a nuestros días desde esas iglesias. Este es un lugar muy interesante en el piso de exhibición del Museo de Santa Sofía. Ahora, alguien que pasa rápido, que recorre rápido, no entendería esto. ¿Qué es esto? Diría, para entender esto es necesario mirar especialmente los detalles. Primero, miren, déjenme mostrarles este lugar. Conocen Mañas, ¿verdad? Tenemos un distrito llamado Mañas. En Mañas hay un pueblo llamado Cocagol. El pueblo de Cocagol. Dentro del pueblo hay una iglesia. Miren, el ábside de la iglesia es claramente visible. Más tarde los nuestros la convirtieron en una mezquita. Dentro de esta antigua iglesia hay algunos frescos de la época de la iglesia. Los cristianos eran personas de Anatolia. Han vivido en Anatolia durante siglos. Con el intercambio los enviamos a Grecia. Esos cristianos pegaron monedas de ofrenda sobre los frescos que ven en la iglesia. Sí. Miren, este fresco original es la escena de la muerte de la Virgen María. ¿Ven las marcas redondas sobre él? Esos círculos son monedas de ofrenda. Vienen a la iglesia, pegan dinero sobre el fresco y hacen una ofrenda a Dios. Piden un deseo. Miren, esas monedas se han caído de allí y ahora, como ven, se exhiben aquí de forma independiente. Estas monedas fueron examinadas una por una. Aquí desde el 1, desde Mahmud hasta el 3, hasta Mustafa. Del sultán Abdulmecid hasta el 3. Hay dinero de muchos sultanes hasta Selim. Lo interesante es que hay exactamente 7 diferentes. El dinero del Khan de Crimea también se encuentra entre ellos. Ahora, por ejemplo, si tomamos la cámara y el micrófono y mostramos esto en público, ¿qué son estos? Dirán que son adornos colgantes, ¿correcto? Entonces, ¿qué es esto? La verdad no sé. Dirán que fueron tomados de mezquitas históricas o algo así. No son de mezquitas, sino de iglesias históricas. Miren, estos son los ángeles serafines que se encuentran en los pendentes de Santa Sofía que les mencioné antes. Pero del siglo XVIII, pertenece al siglo XVIII y fue hecho en Cutaya. En Kütahya se hicieron estas esferas de cerámica con serafines para colgarlas en algunas iglesias de Anatolia de la época. Cuando esas iglesias quedaron fuera de uso, fueron protegidas y encontraron su lugar en el Museo de Santa Sofía. No solo se trajeron frescos o monedas votivas de las iglesias de Anatolia, también algunos atuendos religiosos que se usaban en esas iglesias en su momento, los chales y capas que usaban los sacerdotes de la época. Estos también fueron traídos y se mantuvieron bajo protección, especialmente de la iglesia ortodoxa en Anatolia. Como saben los griegos, la ortodoxia de Anatolia es muy importante. Estos pertenecen a la iglesia ortodoxa. Lo has visto. Son completamente copas, cucharas usadas con fines religiosos, inciensos, y estos también han sido protegidos. Y el último legado de la sección de exhibición del piso del museo, y en mi opinión el más significativo, está justo frente a nosotros. Miren, ven un rollo muy interesante. En el rollo hay un escrito de principio a fin. Este escrito, como pueden ver,
está colocado dentro de una tela especial y se enrolla junto con la tela. Lo que ven aquí es del propio Fatih Sultan Mehmet, quien mandó escribirlo para la mezquita de Santa Sofía. Es la fundación, sí. La fundación de la mezquita de Santa Sofía es una obra impresionante de varios metros de longitud, del siglo XV. Está fechada en el siglo XV y es extremadamente valiosa para nosotros, extremadamente especial. El sultán Fatih Mehmet en realidad abrió la mezquita de Santa Sofía para el culto. Estableció su fundación y al final de la fundación dijo que quien cambie esta fundación que he establecido, añadió una larga maldición en forma de advertencia. ¿Ya lo viste? No sé. ¿Era tan impresionante como dijo? Creo que sí lo era. Primero en 2 niveles. Recorrimos esos entornos digitales, luego vimos los objetos uno por uno en su lugar. En resumen, en la larga y antigua historia de Estambul, el templo de Santa Sofía, tanto en la época pagana como en la época cristiana y en la islámica, tenía muchas historias que contarnos. Vimos y experimentamos todo esto. Deseamos que ustedes también, desde donde se encuentren, vengan. Visiten la mezquita de Santa Sofía, que está a solo 2 pasos de nosotros. Luego vengan y vivan este proceso histórico en estos magníficos entornos digitales junto a su pareja, sus hijos, sus seres queridos. Saludos y respetos desde el Museo de Santa Sofía.